Shabbat Shalom, hermanos, ¿cómo están? Espero que todos estén bien. Estamos aquí nuevamente reunidos en familia, estamos reunidos en el cuerpo siendo el cuerpo nosotros de Mashiach, que nos lo conformamos. Estamos agradeciendo que el día de hoy podemos estar pues aquí un día más, un Shabbat más, dándole la gloria y la honra a Hashem, porque precisamente estamos celebrando una Moadim de él, que es una cita. Estamos celebrando lo que es su mandamiento, estamos cumpliéndolo, guardando lo que es el Shabbat. Precisamente de esto habla esta Haftará. Habla acerca de lo que es la voluntad del Señor y lo que el Señor ha estipulado desde el principio. Esta Haftará se titula Emor, que significa di, y está ubicado en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 44. Para todos los que quieran ir, Ezequiel capítulo 44. Es muy interesante y vamos a hacer mucho énfasis que es necesario que nosotros podamos comprender esto, ya que de esto se deriva nuestra realmente conversión o la evidencia que nosotros vamos a marcar de nuestra salvación como una señal que demanda el Señor, que debemos nosotros tener tanto en nuestro corazón como físicamente. Ya veremos de qué se trata esto más adelante. Y bueno, pues Shabbat Shalom nuevamente a todos los que se estén incorporando. Un abrazo a todos muy grande a la distancia, con mucho afecto y con muchas ganas de que ya todos podamos estar nuevamente reunidos como iglesia, reunidos como el pueblo del Señor, para que asimismo también sea cumplida la palabra del Señor cuando dice: mirad cuán bueno y delicioso es que habiten los hermanos en unidad juntos. Vale, pues bueno, actualmente estamos en un mundo donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le dice bueno. Tenemos que ser muy observadores para que así lo que nos compete a nosotros como siervos de Hashem, como libertos de la esclavitud del pecado, como nacidos de nuevo por medio de Mashiach, por medio de nuestra confianza y que nosotros creamos en esa obra redentora que hizo nuestro Mashiach, Jesucristo, podamos obedecer la voluntad del Señor, del que nosotros llamamos Señor o Adonai. Es muy interesante, ¿no? Que muchas veces nosotros con nuestra boca decimos: sí, Señor. Sí, mi Señor, no es que mi Señor Jesucristo, no es que mi Señor, mi Señor, pero cuando el Señor te demanda algo, realmente muchas veces no obedecemos. Y entonces al que decimos que es nuestro Señor no termina siendo Señor de nada ni de nadie. Es muy importante que nosotros tengamos en claro este concepto. Si nosotros llamamos Señor al Señor, es porque nosotros realmente estamos puestos a su servicio y es porque hemos entendido primeramente de que Él nos ha comprado de la esclavitud del pecado al haber pagado por todos nuestros pecados. ¿Sí me explico? Nosotros merecíamos la muerte eterna, pero cuando Mashiach, cuando Cristo se ofreció como el Corbán, como ese sacrificio perfecto, puro y sin mancha, cumpliendo la misma justicia que de antemano había dictado por Él mismo, entonces Él nos compró, que antes estábamos vendidos al pecado y estábamos vendidos a la muerte eterna, que eso era lo que nos esperaba, la segunda muerte de la que estábamos hablando hace rato en la Parashá. Pero si nosotros entendemos que hemos sido comprados no para hacer lo malo, como dice Primera de Pedro, sino como personas que se convierten a siervos del Señor para hacer su voluntad, entonces hemos de entender que si nosotros estamos diciéndole Señor al Señor, pues tiene que ser nuestro Señor y que nosotros tenemos que obedecerle tal cual nuestro Señor o nuestro jefe, vamos a ponerle así, ¿no? Nos demanda o nos da una instrucción. Es muy importante que tengamos este punto muy esclarecido o aclarado. Bueno, en esta Haftará veremos de manera muy explícita lo digo porque es demasiado explícito el Señor como va a empezar esta Haftará. ¿Cuál es y ha sido su voluntad desde el principio? Pues Él mismo nos lo va a dictar en su palabra. Por eso todos aquellos que ya estén ahí en Ezequiel 44, mientras están buscando Ezequiel 44, yo les voy a decir lo que dice Apocalipsis 1:6, donde Él nos dice: y nos constituyó en un reino sacerdotes para Hashem su Padre. A Él sea la gloria y el dominio para siempre, jamás. Amén. Amén. Él nos constituyó, ¿qué dice? Sacerdotes, para ofrecerle sacrificio continuo. Vamos a ver que también dice Primera de Pedro 2:9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que, aquí yo le pongo el pinchito, vamos a poner este primer pinchito,
para que proclamen las obras de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Les voy a poner una pregunta sobre la mesa, y esta pregunta es: ¿cuáles creen que sean estas obras a la cual el Señor nos llamó para que estemos de las tinieblas a su luz admirable? Mientras lo meditas, yo te voy a decir cuáles son estas obras, tal cual. Esto dice: para que nosotros proclamemos sus obras, es nada más y nada menos que mostremos nuestra obediencia, pues sus obras son sus estatutos, y de esta manera nosotros así podremos ejercer el sacerdocio que nos compete, como lo es mostrar evidencia de que somos suyos. Va de nuevo, ¿no? Un poquito más lento y más despicado, despicado, sí, más desmenuzado. Cuando el Señor nos dice, por medio de Pedro, que Él nos ha llamado para que nosotros proclamemos sus obras y para que vivamos y salgamos de las tinieblas a su luz admirable, esto no quiere decir nada más y nada menos, o quiere decir nada más y nada menos, que tenemos que mostrar esa evidencia que el Señor nos está hablando y nos ha hablado desde el principio, que es nuestra obediencia a sus mandatos, a sus estatutos, pues sus estatutos son las obras a las cuales fuimos llamados, porque estas son las buenas obras que el Señor preparó de antemano para que nosotros anduviéramos desde el principio. No es mis buenos deseos, no es voy a dar caridad, no es bueno, pues es que yo tengo 2 ropas, voy a dar una segunda ropa. No, eso es parte del complemento y esto es parte de la vida en Cristo y es nuestro deber ser. Si vemos a la viuda, si vemos al huérfano, si vemos a cualquier persona que tenga necesidad y nosotros tenemos la oportunidad de poder satisfacer sus necesidades, pues lo hacemos. ¿Por qué? Porque esto hasta las personas que no conocen y no forman parte del pueblo lo hacen, porque se llama caridad. Pero las obras que el Señor nos ha dicho desde antemano, desde el principio, a las cuales nosotros hemos llamados a caminar, son a obedecer sus estatutos, sus ordenanzas, sus mandamientos, sus citas que Él nos ha dicho desde el principio. A estas son las obras a las cuales el Señor nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Por lo tanto, nosotros, como lo hemos visto en las Haftarah y en las Parashá anterior, hemos visto el significado que tiene que ver con Kedoshim o con Kadosh, que es ser distinguido. Esto es a lo que nosotros nos va a distinguir acerca de las personas que no son pueblo de Dios y en las que sí son pueblo, como una evidencia peculiar, como una evidencia física, como una evidencia vívida de que una persona es realmente un siervo de Dios y una persona que no lo es. Eso es para empezar, ¿no? Ahora, fíjense esto. De esta manera nosotros vamos a poder ejercer el sacerdocio que nos compete, como lo que es mostrar la evidencia de que somos suyos. Ahora veremos la declaración que nuestro Hashem, que nuestro Señor, que nuestro Adonai hace para quienes no son suyos, puesto que no evidencian de su luz. Vamos a volver a leer Primera de Pedro 2:9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. ¿Para qué? Para que proclamen las obras. ¿Las obras cuáles? Sus estatutos, sus mandamientos, son sus obras. Y obviamente el Evangelio, ¿no? Porque el Evangelio es el cumplimiento de la perfecta ley. No nos olvidemos de esto. De aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nos ha sacado de las tinieblas para que no vivamos más en oscuridad, para que no vivamos más en lo oculto. ¿Y para qué? Para que estemos también nosotros como luz del mundo, como esos luminares que este mundo necesita. Para eso el Señor te ha llamado, para que tú puedas alumbrar a los que están caminando en la oscuridad, para que puedas alumbrar a aquellas personas que están caminando como ciegos, sin ver. Pero una persona que es luz, una persona que es sal de la tierra, que le dé ese sabor a esta tierra insípida o este sistema de valores caídos, es una persona que realmente está constituido como pueblo de Dios y que está en Mashiach. Fíjate lo que empieza diciendo el 44 versículo 6. Y esto no lo digo yo, esto no lo dice Ezequiel, esto lo está diciendo el Señor mismo. Vamos a tener mucha consideración al poder leer estos versículos, ¿vale? Número 6, dice versículo 6, dirás a los rebeldes, a la casa de Israel, que así ha dicho, ¿quién ha dicho? Adonai. Y él lo afirma, Adonai, Hashem.
Estamos hablando de que él, cuando habla acerca de su nombre, que son las 4 letras, esto es porque está profiriendo un juicio. Siempre que el Señor se manifiesta con estas 4 letras es porque viene algo gordo, por así decirlo, ¿no? Porque viene algo ya que se ha preparado y se ha venido predicando desde antemano para que no suceda. Pero esta vez, que creen, aunque el Señor, aunque los profetas ya habían predicado anteriormente de que la casa de Israel se arrepintiera, pues no pasó así. Y fíjense lo que dice así el Señor. Acerca no esta vez que estaba haciendo algo mal el pueblo como tal, sino lo que estaba permitiendo el pueblo de Israel que estaba sucediendo. Dice así: basta ya de todas sus abominaciones, oh casa de Israel. 7. De haber traído a extranjeros incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne. Vamos a hacer un pinchito aquí. Incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne, para estar en mi santuario y profanar mi templo, ofreciendo mi pan, el sebo y la sangre, e invalidando mi pacto con todas sus abominaciones. Lo voy a leer en 2 versiones. El 8 dice así: no han guardado las ordenanzas respecto de mis cosas sagradas. ¿Se acuerdan que lo hemos visto anteriormente, no? Lo que el Señor nos ha demandado. ¿Cuáles son sus cosas sagradas? ¿Cuáles son sus moadim? Lo acabamos de ver hoy en la parashá. Una de sus cosas sagradas que tiene que ver con las fiestas del Señor, aquí lo está haciendo muy explícito. No han guardado respecto a mis cosas sagradas, sino que han puesto a extranjeros para guardar las ordenanzas de mi santuario a gusto de ustedes. Por eso hace rato estábamos hablando. Una persona, mientras nosotros estamos haciendo el seder de Pesaj, ¿no? Cuando nosotros estamos celebrando Pesaj, cuando estamos nosotros conmemorando lo que Pesaj significa, una persona incircuncisa, una persona que no pertenece al pueblo de Dios, no debe ni puede participar de esto, porque esto es algo que nos compete únicamente a nosotros. Ojo, no quiero decir que no puedan observar, que no puedan ver, que no puedan quizá convivir, ¿no? Por afuera, pero participar de la mesa del Señor, participar de lo que a nosotros nos compete como a su moadim, a su cita establecida de él para nosotros, eso no se puede. Entonces, esto es precisamente lo que estaba pasando con Israel. Estaba permitiendo que cualquier persona estuviera participando. Ahora, cuando digo yo que cualquier persona participe, no significa que esto sea algo elitista, sino que todo tiene un procedimiento, ¿no? Todo tiene un procedimiento, un orden. Cuando tú vas a sentarte a la mesa, ¿qué es lo que tienes que hacer primero? Pues lavarte las manos, ¿no? Y luego pues preparar la mesa. O sea, vamos a hacer este ejemplo burdo. Aquí la carta y aquí la invitación está al general, pero al general me refiero a todos aquellos que estén dispuestos a creer en Cristo, que estén dispuestos a escuchar el mensaje, que estén dispuestos a observar y a meditar. ¿Por qué? Porque no te vas a quedar con cualquier cosa que te digan. Y no solo eso, sino que estés dispuesto a que sea conforme la forma en la que el Señor está pidiendo. Claro, por supuesto. Y está diciéndolo, porque no podemos acercarnos al Señor con nuestros términos. Exactamente. Tiene que ser bajo sus términos. Exactamente, a eso iba. ¿Por qué? Porque ¿qué creen, amiguitos, no? Y amigos que nos están viendo, y hermanos, Javerín. Pues dado esto que estamos hablando de que cualquiera puede hacer lo que él piensa y se puede acercar porque él tiene un corazón y tiene afinidad por las cosas del Señor, pues de ahí se han esparcido todas las religiones que el día de hoy conocemos, porque están llenas de buenas intenciones, están llenas de un criterio personal propio acerca de quién es Hashem y de qué es lo que le agrada. ¿Sí me explico? Se han hecho a ese tipo Dios de viejo, de barba blanca, que está sentado en su trono, y que Jesús no está sentado al lado de él porque dice que está a la diestra, y se han hecho una maquinación en la cual no tienen ni siquiera idea mínima. ¿Por qué? Porque no estoy hablando de nada que yo haya creído o de nada que yo no haya experimentado. Por eso yo les digo, yo pasé por esto, ¿no? Pero cuando nosotros somos expuestos a la luz del Evangelio mediante la Escritura, mediante su palabra, ahí es donde nosotros realmente somos confrontados, y ahí es donde nosotros realmente somos transformados por el poder de la santidad de Dios. ¿Sí me explico? Ahí es donde todos nuestros criterios personales se desbaratan acerca de quién es Dios. ¿Quién es el que le dice muchas veces, papito, mi papito? No, es que mi papito me quiere y bueno, pues él sabe que yo caigo y que yo cogeo de este pie. No, a ver,
No estamos hablando de un papito consentidor, ¿no? Un papito alcahuete. Estamos hablando del mismo Dios al que nosotros llamamos Señor, ¿no? Al que es su majestad, nuestra majestad. ¿Sí me explico? Ahora, no estoy cayendo o no estoy queriendo que ustedes me entiendan como esa persona extremista, legalista. No, no, no tiene, porque el evangelio no tiene nada que ver con el extremismo ni con el legalismo. El evangelio es algo que tiene que ver con vivirlo realmente, radicalmente, transparentemente, severamente y con certeza. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque aunque el evangelio está para todos, no todos están para el evangelio. ¿Por qué? Porque es muy fácil decir, no, pues sí, yo decido creer al Señor, pero bajo mis propios términos. Cuando el Señor está diciendo, si vas a creer en mí es porque no vas a creer ya en tus propios términos, sino en lo que yo te he dicho desde el principio que vas a hacer. ¿Vale? Ahora voy a leerlo, ya que más o menos estuvimos explicando esta otra versión. Dice así, es la TLA. No dan ninguna importancia a mi templo. El 7. Al contrario, dejan entrar en él a extranjeros, ojo, que ni en su cuerpo ni en su mente llevan la señal de mi pacto. Qué fuerte, ¿eh? O sea, ninguna circuncisión, Qué fuerte. ni la del corazón ni la de la piel. Qué fuerte, refiriéndose claramente, ahora vamos a ver exactamente lo de la circuncisión. Lo voy a repetir. Dejan entrar en él a extranjeros que ni en su cuerpo ni en su mente llevan la señal de mi pacto. Ahora, no estoy hablando de cualquier cosa, ¿eh? No estoy hablando de que, oye, no, pues habla de la circuncisión. No, no, no. Es la señal del pacto. Ahora, la circuncisión no es el pacto de Dios. Exactamente. La circuncisión es la respuesta al pacto de Dios. Exactamente. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Hablando de la circuncisión de nuestro corazón, ¿no? Y posteriormente de la circuncisión física, ¿no? Abraham se circuncidó Hablando casi de 10 la años carne. después de haber recibido Exactamente, o sea, primeramente estamos viendo de eso de Abraham. Abraham como entendió que él tenía que despojarse porque aún él seguía arrastrando, ¿no? Seguía arrastrando a su primo, seguía arrastrando a su sobrino, ¿no? A su sobrino y a su jefe. Cuando Abraham vio y le amaneció y pudo comprender que era necesario que él obedeciera al mandamiento que el Señor le dijo, sal de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré. En este momento Abraham se dio cuenta y dijo, tengo que dejarlo todo. 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 ¿Sí me explico? Sí. Y posteriormente vino la circuncisión, como entendimiento de él, de que dejar todo significa todo lo que estorba, todo lo que no sirve. Y ese es el propósito de la circuncisión. Claro, ¿Sí de hecho esa es la circuncisión del corazón. Esa es la circuncisión del corazón. No sirve. Y también la circuncisión física, ¿no? Hablando del miembro del hombre. Voy a ser así explícito. ¿Por qué? Porque es algo que no sirve, es algo que estorba, es algo que es un lastre. Y es algo que es un sobrante del cuerpo. Ustedes lo pueden investigar, lo pueden leer. Si quieren luego les pasamos un videito para que lo puedan entender de una manera un poco más, pues más práctica. Pero entendiendo esto primero, que la señal del pacto no es la circuncisión. Como respuesta al pacto, nosotros hemos sido circuncidados, primeramente en nuestro corazón, y también tenemos que hacerlo físicamente. Ya luego veremos por qué. Entonces dice aquí, no llevan en su cuerpo ni en su mente la señal de mi pacto. Y mira lo que dice, dejan en manos de esa gente el culto en el templo. Fíjate todavía, o sea, todavía les permite. ¿Sí me explico? Por ejemplo, yo lo digo así, ¿no? Comer de la mesa de la preposición, comer de lo santo, ¿No? ministrar, ¿no? les permiten ministrar al hacer pueblo de Dios, personas que son incircuncisas, personas que no llevan la señal del pacto de Dios. No es algo que sea un requerimiento humano, no, sino es una evidencia clara de lo que nosotros como siervos y como creyentes tenemos que llevar en nuestro cuerpo y en nuestra mente. La señal del pacto de Dios. Y mira lo que dicen, además ustedes me faltan al respeto, pues me presentan grasa y sangre como ofrenda, no haciendo distinción de animales puros, de animales impuros, de lo que a mí me agrada y de lo que no me agrada. Cauterizado estaba ya su entendimiento. El 9 dice así, por eso yo les aseguro que no entrará en mi templo
Por eso yo les aseguro que no entrará en mi templo nadie que no sea israelita. Ahora, ¿yo soy israelita? Es que yo no nací allá, yo no soy hebreo, yo no tengo nada que ver con, pues, con el pueblo de Dios. Yo ni siquiera sé si tengo linaje o descendencia o ascendencia judía. Yo no lo sé. Espiritualmente. Claro, porque el Señor de ninguna manera y nunca se ha referido al Israel geográfico como su pueblo. El Señor siempre ha sido y lo ha dejado muy claro. El que hace la voluntad de mi Padre, este es en mi pueblo, este es mío. ¿Sí me explico? Por lo tanto, dice aquí israelita. Es interesante, ¿no? Claro. Es interesante, ¿por qué? Porque ya cuando el Señor está hablando de eso, ya estaba la separación de Efraín y de Judá. Claro, ya. O sea, es interesante que ya estaba en ese momento la separación de las dos hermanas, ¿no? De la casa de Israel, o la casa de Efraín, o la casa de Judá. Pero aquí el Señor les está diciendo, no sea nadie que, dice, yo les aseguro que no entrará en mi templo nadie que no sea israelita. Nadie que no lleve la señal de mi pacto. Nosotros somos el Israel del Señor. Sí es. Nosotros hemos sido llamados a ser pueblo de Él. Por eso lo leímos hace rato. Ustedes son nación santa, pueblo de Dios, linaje escogido. Somos el pueblo de Dios. Ahora, ¿quiénes somos el pueblo de Dios? No entrará nadie, fíjate lo que dice el 9, es muy enfático, que no lleve en su cuerpo y en su mente la señal de mi pacto, ni siquiera los extranjeros refugiados en el país. Brutal, ¿no? Anteriormente vimos en muchas Haftarah y Parashat que el Señor era muy considerado con aquellos extranjeros que se refugiaban. Al decir, pues no, cuando estés segando, no quites todo lo que caiga del fruto, ni tampoco rasures todo lo que está a las orillas, sino que déjalo para aquellas personas que están en su pueblo, que sean extranjeros y que no tengan que comer o estén pasando necesidad. Pero respecto a lo suyo, respecto al sacerdocio, respecto a las cosas del Señor, el Señor es muy claro y dice así, ni siquiera a los extranjeros refugiados en el país. ¿Por qué? Porque primero tienen que pasar por la puerta. Primero tienen que ser circuncidados de su mente. Primero tienen que aceptar a Cristo. ¿No? Primero tienen que creer en Cristo. Y tienen que demostrar que han creído en Cristo. Claro. ¿No? Sí, porque aquí ya en este punto lo mismo es que sea extranjero a que sea Claro, local, porque ¿no? yo soy extranjero. Somos extranjeros, pero ¿qué somos? Somos pueblo de Dios. Claro. Y no porque yo haya nacido en Israel o porque yo amo Israel, no. Yo amo al Israel que es mi pueblo, que soy parte de mi pueblo, que son mis hermanos y son todos los que hacen la voluntad del Señor. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo, mi madre y mis hermanos son todos aquellos que hacen mi voluntad. Entonces, ¿cuál es el Israel que yo amo? ¿Cuál es el Israel que yo deseo? ¿Cuál es el Israel al cual yo pertenezco? A todos los que somos llamados a hacer la voluntad de Dios y lo hacemos. Hablamos de circuncisión del corazón, vamos a hablar de esto ahora, con respecto al velo que ha sido cortado por Mashiach. Primeramente, cuando nosotros creemos en el Evangelio, el Señor, por medio de su Ruach HaKodesh, que es su Espíritu Santo, entra en nosotros, ¿no? Y empieza a quitar toda la basura, todo lo que no sirve, todo el entendimiento que antes teníamos embotado, para que nosotros podamos entender en sí cuál es la voluntad del Señor, que es buena, agradable y perfecta. Eso lo leíamos también hace rato en Juan 14:26. El Consolador, el Espíritu Santo, quien enviaré en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que yo les he dicho. Esa es la función del Ruach HaKodesh en nuestras vidas. No es que nos llevará a nuevas revelaciones, no es que aprenderemos cosas nuevas, porque escrito está, por el mismo Ruach. No hay nada nuevo debajo del sol. Inspirado Salomón por el Ruach de Dios, por su sabiduría en potencia, por su santidad en potencia. Pero ¿qué dice? ¿Qué es lo que nosotros nos va a enseñar y qué es lo que nos hará recordar? Entonces, pues nos va a enseñar y nos va a recordar todos los estatutos del Señor. ¿Por qué? Porque si yo no estaba en el Señor, si yo no pertenecía a su pueblo, entonces a mí me va a enseñar cuáles son sus estatutos, cuáles son sus enseñanzas. Y aquella persona que vivió siempre dentro del pueblo, pero que no le había amanecido y no había tenido una conversión genuina, entonces les hará recordar de lo que tanto de generación en generación sus padres le habían hablado. Shema, ¿no?
escucha. Oye Israel, tu Dios uno es. ¿No? Escucha Israel, tu Dios uno es. Esta práctica del Shema es algo que hacemos nosotros y estamos haciendo y se ha venido haciendo de generación en generación, que es que recordemos que nuestro Dios uno es, ¿no? Y empezar a citar lo que es el Shema, a recordarlo, y yo se lo digo a mi hija, ¿no? Y a cantarle la bendición arónica, ¿no? Que te bendiga Hashem, ¿no? Que el Señor te dé su paz. De Shabbat en Shabbat, bendecir a nuestra familia, ¿no? Dándole la gloria a Dios. Entonces, ¿qué es lo que el Ruach HaKodesh nos va a recordar? ¿Qué es lo que el Espíritu de Dios nos va a recordar? Pues lo que Él ha dicho desde el principio. De lo que hablábamos justo en la Parashá, cuando se entregaron los mandamientos, cuando se entregó la Torá. Es interesante que nosotros podamos entender esto, para que podamos entender realmente cuál es la circuncisión del corazón. No es, bueno, pues yo creo en Cristo y ya. No. Toda circuncisión tiene que dar evidencia de que la hay. Ahora, para que nosotros podamos ahora sí entender cuál ha sido su voluntad desde el principio, por eso es necesario que nuestro corazón esté circuncidado. Y mostremos evidencia de esta circuncisión por medio de ¿qué? ¿Cuál hemos dicho que es la obediencia de una persona que se ha circuncidado, que ha sido circuncidada de su corazón? La obediencia. Esa es la mayor evidencia que nosotros podemos dar. La evidencia de su circuncisión, la evidencia de su conversión al Señor es su obediencia. Esta es la señal de su pacto, hablando al respecto a la circuncisión del corazón, ya que como está escrito, por sus frutos los reconoceréis. ¿A quiénes? Porque esta es una palabra que es abierta. Por sus frutos los reconoceréis, tanto a los que somos pueblo de Dios como a los que no son pueblo de Dios. Por sus frutos, porque ambos dan frutos. Unos dan frutos para vida eterna y otros dan frutos para la perdición y para muerte. Porque es real. Porque es real. Entonces, ¿cuán necesario? Vamos a hacer como una simple paráfrasis hasta el día de hoy, una hipnosis de lo que estamos hablando. ¿Cuán importante es que nosotros entendamos y sepamos que la circuncisión, que esta señal de la que el Señor está hablando en el versículo 4 y 5 de esta nuestra Haftará en pie, se está refiriendo a que no muestran señal de mi pacto ni en su mente, ni en su corazón, ni en su cuerpo, porque yo no lo digo, lo dice el Señor, Dios mío. No dice, ni en su cuerpo ni en su mente llevan la señal de mi pacto. Es necesario, amigos y hermanos que están escuchando esta porción, que nosotros entendamos que si nosotros no hemos sido circuncidados, es muy probable que no estemos en el pacto de Dios, que no hayamos comprendido el pacto. No estoy hablando de una circuncisión física, porque la circuncisión física es necesaria, pero como esto lo hablaban, ya lo veremos más adelante, pero es necesaria la circuncisión de nuestro corazón. Sí. Porque si no hay circuncisión de nuestro corazón, entonces no puede haber una evidencia. Nosotros no podríamos evidenciar nada de que somos, no podríamos dar ese fruto del cual está hablando el Señor que vamos a dar. ¿Vale? Entonces fíjense esto, Lo voy a repetir, por sus frutos los reconoceréis, tanto a los que llevamos la señal del pacto hecho por Cristo, por eso yo recalco, la señal del pacto hecho por Cristo. No estoy hablando de nada de legalismo, no estoy hablando de judaísmo, estoy hablando de la señal del pacto que es hecha por Cristo para nosotros, claro, porque Él es quien quita nuestro velo. Ahora, hasta físicamente eso pasó. Cuando nuestro Señor Jesucristo murió y la obra perfecta fue consumada y resucitó, dice que el velo del templo se rasgó. ¿Sí me explico? Sí. O sea, fue circuncidado lo que sobraba. ¿Por qué? Porque ahora tenemos libre acceso. Fue quitado, fue arrancado, ¿no? Fue rasgado el velo. Estoy hablando y refiriéndome desde el principio a esta circuncisión que nosotros tenemos bajo el sacrificio de Mashiach. ¿Vale? Es lamentable cómo los que profanan su palabra por su corazón no circuncidado. La cantidad de personas que el día de hoy están profanando la palabra de Dios por su corazón no circuncidado.
porque no les ha amanecido, porque no han entendido de qué va esto. Fíjense esto, el día de hoy es lamentable cómo pastores, cantantes, maestros, cientos, miles de ellos, enseñan, quizá en su buena intención, ¿no? Quizá, vamos a dar el beneficio de la duda, su buena intención de que unas personas conozcan de Dios, pero de un Dios muchas veces que no conocen. Por eso Pablo fue muy tajante cuando dijo, al Dios no conocido, al cual ustedes adoran, es al que yo les vengo a presentar. Ellos adoraban a un Dios que no conocían. Ellos le estaban tratando de servir a un Dios que no conocían. Pero era necesario que le conocieran, ¿para qué? Para que esos sacrificios, esos actos de alabanza, tuvieran el verdadero sentido que tienen que tener. ¿Sí me explico? Job, ese es otro ejemplo. Que dijo, o sea, Job era una persona íntegra, era una persona que conocía de los ritos, que conocía de las tradiciones, que conocía los estatutos del Señor, pero él mismo dijo, de oídas yo te había oído, pero más ahora mis ojos te ven. ¿Sí me explico? O sea, es necesario que nos concentremos en esto. ¿Por qué? Porque a nosotros podríamos decir si realmente somos pueblo o no somos pueblo. Entonces, quizá ellos por su buena intención, pues es que predican, es que enseñan. Pero, no puede ser bajo los términos de cada quien. No puede ser bajo los términos de cada quien. Tiene que ser bajo los términos de Dios. Porque si nuestra vida y nuestro cristianismo decimos que lo estamos rigiendo bajo los términos del Señor y no bajo mi propia voluntad, si nosotros hemos dicho que nos hemos negado a nosotros mismos, entonces no tiene que ser bajo nuestros propios términos. ¿Me explico? Que era un poco lo que decíamos en la parashá, ¿no? El hecho de no ir haciendo las cosas como yo creo que deben ser, sino como dice la Escritura que deben ser, ¿no? Claro. Hablando de estos moadim, hablando de las fiestas. O sea, no puedo yo, así, por mis propios términos, cambiar su Shabbat, su descanso, por el domingo. ¿Por qué? Porque entonces, ¿Dios es el Señor de mi vida o soy yo quien le permite a Dios? ¿No? Ándale. Como alguien dijo, una celebridad dijo, es que yo soy el que le permite a Dios actuar en mi vida. Yo soy el que le permite a Dios y le dice cuándo sí y cuándo no. Imagínense esa aberración, ¿no? Pero bueno, o sea, estamos hablando de personas que siguen incautadas, personas que siguen embotadas, personas que no les ha amanecido, ¿no? Ahora, no les juzgo. No les juzgo. ¿Por qué? Porque yo anteriormente pensaba cosas similares o quizá hasta peores. Pero Baruch Hashem, y doy gracias a Cristo, que el día de hoy, bueno, no que el día de hoy, que nos ha dado su palabra, que nos ha dado la Escritura, que tenemos este compendio de libros que conforman cuál ha sido la voluntad de Dios desde el principio, que es lo que nosotros estamos hablando el día de hoy. Y lo muy hermoso y grande de esto es que no solamente nos da su palabra, sino su espíritu, su ruach, para que podamos entenderlo, podamos discernirlo, ¿no? Y constantemente. Porque tenemos que ser conscientes de que allá afuera todo el mundo tiene la palabra, ¿eh? Hoy bajas una aplicación y tienes la Biblia. Claro, pero no todo el mundo la entiende, no todo el mundo la discierne. Eso es lo que estábamos hablando, o sea, mucha gente puede leer sus Biblias, sí. Hay muchas personas que sí, que están equivocadas y no es porque no lean. ¿Sí me explico? Sino son personas que leen, que consumen mucho Biblia, que consumen mucha información, pero son personas que el día de hoy no tienen al Espíritu de Santidad de Dios. Eso es lo que nosotros damos cuenta porque son los primeros frutos del Ruach de Dios, de su Espíritu en nosotros, que somos llevados a toda verdad y somos llamados a ser personas con arrepentimiento, ¿no? Y el arrepentimiento lo que produce es que empecemos nosotros a desaprender, a aceptar que hemos vivido en el error, para poder entonces aceptar la enseñanza correcta, que no nos instruye cualquier persona, sino que nos ha instruido el Señor mismo, a través de su palabra, de generación en generación, hasta el día de hoy, y hasta los hijos de nuestros hijos, y los hijos de nuestros hijos que vienen. Y que tristemente hay muchas personas que tienen el compromiso y el valor de enseñar correctamente, ¿no? Porque, o sea, me refiero a que si de por sí hay gente que no entiende,
hay muy poca gente que está dispuesta a enseñar correctamente. O sea, es más fácil que todos se queden como con lo que creen y con lo que piensan. Claro, claro. Y es muy difícil que una persona quiera o permita ser enseñado nuevamente. No, y dejar de, o sea, desaprender es un proceso complicadísimo, brother. Sí, por supuesto, estamos en ese proceso, ¿no? Desaprender es un proceso complicado porque muchas de las veces lo que aprendimos se volvió ley en nuestras vidas, ¿me entiendes? Claro, Se claro. volvió forma Sí, y se volvió nuestro deber práctica. ser. Sí, claro. La práctica y forma de cómo hacer las cosas y aunque estuvieran equivocadas. Entonces, cuando llegan y te dicen, oye, esto no es así, brother, o sea, es que te equivocaste, mira, primero que nada hay que tener un acto, pero fuerte de humildad, ¿no? O sea, tienes que humillarte delante del Señor, Es que no vencer delante de ese nadie, orgullo. sino delante del Señor y decir, sí lo hice mal, me equivoqué, entendí mal las cosas, ¿no? Y después de eso, empezar a dispuesto a aprender. O sea, aprender. es Ahora, complicado. ¿cuál fue en mi vida, en mi testimonio personal, ¿no? Haciendo un paréntesis, la palabra clave? No estoy hablando para ser salvo, ¿no? O para creer en Cristo, no. Sino la palabra clave, el versículo clave que a mí me confrontó en mi manera de vivir para que yo pudiera decir, ¿realmente estoy sirviendo a Dios o realmente no lo estoy sirviendo? ¿Realmente soy salvo o no soy salvo? Porque se nos ha enseñado eso, ¿no? Salvo siempre salvo, y gracia, mucha gracia, mucha gracia y mucha gracia, y al final es tanta la gracia que ni siquiera la entiendes, que ni siquiera concibes lo que significa hacer la palabra gracia. Pero, ¿cuál fue el versículo? Muy clave, ¿no? Aquí el Chavilor me lo refrescó. El que me ama, guarda mis mandamientos. El que no me ama, no guarda mis mandamientos, y la verdad de Dios no está en él. Y es un mentiroso. Y es un mentiroso. ¿Qué versículo es ese para que lo diga, no? Ah, bueno, lo pongo, ¿no? O sea, todavía me estoy acordando y digo, Dios mío, Sí. es que esto no lo dijo Pedro, es que esto no lo dijo Juan. Son palabras que nosotros podemos encontrar en rojito Juan en 14, nuestra 20 es el Biblia. primero. Claro, Juan 14, 20. Y Ahora, primera de Juan, claro, en primera de Juan. en el verso 2. Sí, decimos que Capítulo amamos. 2, ujú. Exactamente, ¿no? Sí, si decimos que amamos, Ahora, ¿esto quién lo dijo? No lo dijo nuevamente Juan, no lo dijo Pedro, no lo dijo Lucas, esto lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Están en letritas en rojas, ustedes lo pueden checar. sí. Si Juan me 14, amas, 20, sí. guardas mis mandamientos. El que no me ama no guarda mis mandamientos, y la verdad no está en él, y es un mentiroso. Así, este fue el verso que a mí me puso en jaque. Y me di cuenta que mi corazón no estaba circuncidado. ¿Por qué? Porque yo no había entendido cuál es el propósito del que yo he sido llamado a mostrar las obras del Señor. Que yo no podía tener, que ni siquiera contaba con ninguna de las dos marcas, tanto en mi corazón, ¿sí me explico? Tanto en mi corazón como físicamente en mi carne, de que soy pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque yo tenía en mente y sabido de que como Cristo había cumplido los mandamientos y yo ejerzo fe en Él, entonces automáticamente su justicia por haber cumplido los mandamientos, su santidad se me adjudica a mí. Fíjate, primera de Juan, que es el que dices, 2:4. El que dice yo lo conozco y no guarda mis mandamientos es Es mentiroso. un mentiroso. Y la verdad no está en él. La verdad no está en Él. Pero el que Dios guarda mío. la palabra en este verdaderamente se ha perfeccionado el amor que de Elohim, perdón, y en esto sabemos que estamos en él. En esto sabemos que estamos en Él. Otra vez lo voy a repetir. Nosotros no obedecemos sus mandamientos para ser salvos, sino como una consecuencia y una respuesta a la emuná, que es a la fidelidad de Dios. Yo muestro una evidencia de que he creído, entonces voy a obedecer sus mandamientos. Me voy a pegar y ni siquiera voy a chistar y a preguntar. ¿Por qué? Porque no me conviene a mí saber las cosas. El Señor reprendió muy fuerte a sus discípulos cuando dijo, hey, a ustedes no les interesa y no tienen que saber ni los tiempos ni las sazones. Hay muchas cosas en las cuales a nosotros no nos compete saber. Lo que nos compete es obedecer. ¿Para qué? Para que, aún sin entender. Porque si Dios tiene misericordia, tendremos el entendimiento más adelante, pero mientras nosotros, ¿qué? Obedecimos. Voy a continuar con esto, ¿no? Ya que hicimos cerrar ese paréntesis. Entonces, estas personas, en su buena intención enseñan,
pero al no mostrar evidencia de la circuncisión de su corazón, profanan la voluntad de Hashem. Repito, ya que su corazón no está circuncidado. Y este versículo nos aclara aún más el panorama. Romanos 8, del 7 al 8. Y dice así: y es que la tendencia carnal lleva a la enemistad con Elohim, porque no se sujeta a la Torah de Hashem, ni tampoco puede. Otra versión, que es la NTV, dice así: pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Toda aquella persona que no ha sido circuncidada no se puede sujetar a la ley de Dios, porque dice que no, porque dice que no se puede ya cumplir, porque Cristo ya lo cumplió. Por lo tanto, entonces vemos su incircuncisión. Porque yo lo digo, y siempre lo digo, y lo pongo de principio. Yo era la persona que ustedes ven aquí, yo estaba incircunciso. Y llevaba ya 9 años en Cristo, aparentemente. ¿Pero 9 años de qué? Claro, el Señor tiene un proceso para cada uno. No estoy hablando de que todo fue en vano, no. Sin embargo, era necesario que yo pasara por esto. Era necesario, para darle la gloria a Dios que merece, que yo pueda entender esto. Que si yo no obro conforme a su voluntad, soy un mentiroso y que la verdad no está en mí. Sí. Esto a mí, hermanos, amigos, Javerín, que me están viendo, esto fue lo que confrontó mi vida y lo que me hizo, como estaba diciendo Víctor hace rato, ser humilde y aceptar que no he obedecido ni siquiera un mandamiento del Señor. Ese tanto que dice, es que la ley se resume en 2, ¿no? Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo, ¿vale? Pero tú sabes lo que significa amar a Dios, porque si no amas a Dios tampoco vas a amar a tu prójimo. Y para poder amarlo tienes que guardar sus mandamientos. Y para poder amarlo, entonces es necesario que tú guardes sus mandamientos, porque si me amas, como amarás al Señor tu Dios, dice, guardarás mis mandamientos. Entonces, a mí no me había amanecido, amiguitos. Por eso les estoy compartiendo esto, ¿no? Porque es necesario que nosotros entendamos esto. ¿Por qué? Porque es la muestra de nuestra fidelidad al Señor. Sí. Es la evidencia. Esto es lo que nos hace kedoshim, es lo que nos hace distinguidos de todo el mundo, de que llevamos las muestras del Señor. A eso se refería Pablo cuando dijo, llevo las marcas del Señor en mi cuerpo. Amén. Así es. A eso se refería Pablo cuando dijo eso. Llevo las marcas del Señor en mi cuerpo. ¿Cuál era? Primeramente fue circuncidado su corazón, ¿no? Y eso te va a meter en problemas al final, porque cuando tú circuncidas tu corazón, eres firme en lo que crees y no te desvías ni a derecha ni a izquierda, ¿me entiendes? Porque has decidido ya quitar lo que no servía, y entonces esa forma de vivir que muchos pueden llamar radicalismo y que pueden llamar inclusive fanatismo, se convierte en piedra de tropiezo para otros porque evidencia la forma de vivir de otros. Claro. Entonces, es brutal porque al final tú terminas siendo hasta pues como de tropiezo para los demás, ¿no? Sí, o vituperado, ¿no? Ahora, fíjense esto. O sea, es increíble cómo nosotros hacemos este énfasis, ¿no? Acerca de que nosotros debemos de observar las ordenanzas del Señor y no solamente observarlas. Cuando la palabra se refiere a observarla es que debemos de profundizar. Porque no solamente las cosas se derivan en honrarás a tu padre y a tu madre, o amarás al Señor tu Dios. Cuando nosotros observamos el primer mandamiento, que es amarás al Señor tu Dios, entonces nosotros podemos profundizar y tenemos que entender, ¿no? Si nosotros es que observamos, como está escrito, que no solamente se refiere a, bueno, pues es que yo le honro, yo no me meto con él, yo le doy gracias, yo me levanto y oro, cuando como oro. Esto no es honrar al Señor. Cuando nosotros entendemos que honrar al Señor es hacer su voluntad, ojo, voy a hacer un paréntesis dentro del paréntesis, porque es necesario que entendamos esto. Cuando el Señor le dio su Torah a su pueblo, Él les dijo en la instrucción, esto tú se los dirás a tu familia, a tu generación, y tu generación a tus hijos, y a los hijos de tus hijos, y a los hijos de tus hijos. ¿Y cómo firma el Señor? Por la perpetuidad. Ahora, algo que es perpetuo, ¿tiene fin? Pregúntome yo. Pues no, porque está perpetuo. Porque es perpetuo. Algo que es eterno, ¿tiene fin? No. Claro, porque perpetuo esto es algo para siempre. Ahora, cuando vino Cristo, Él dijo, hey, he venido yo, ¿se acabó lo perpetuo?
No, De ninguna manera. no. Cuando vino Cristo dijo, he venido a abolir la ley para que ustedes ya no tengan más que hacerla porque la voy a cumplir yo. En ninguna manera. El Señor, nuestro Señor Jesucristo dice, yo no he venido a abolir la ley. En el original dice a rebosarla. Yo he venido a rebosarla. Yo he venido a que vean que esto es vida. ¿Por qué? Porque Pablo dice en Romanos, porque la ley a la verdad es santa y justa y el mandamiento es bueno. ¿Por qué? Porque Él es el que nos va a dirigir, su Torah, su palabra es la que nos va a dirigir para nosotros consagrarnos al Señor de una manera correcta. Amiguitos, es necesario que entendamos esto. Es necesario que no endurezcamos nuestro corazón ante su palabra, porque yo no lo estoy diciendo, lo está diciendo el Señor. Mi trabajo es estudiarlo, mi trabajo es orar, mi trabajo es traspapelar. Fíjate, hay una versión que dice, no piensen que he venido a abolir la Torá o a los profetas. He venido no a abolir, sino a completar, a abundar. Exactamente, a completar, exactamente. Por eso Es la hemos, basta. hemos dicho muchas veces que dice, Mateo 15, el 16. fin de la ley es Cristo, pero no es el fin como el final, sino el fin como el propósito de que Claro. se nos enseñara la ley es de que nos llevara a Cristo. Ahí es donde nosotros ponemos el pinchito y cerramos este paréntesis. Entonces, esto que estamos hablando, voy a repetir el último versículo. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Romanos 8:8. Y esto es debido a la incapacidad del hombre para obedecer. Esto es una incapacidad que el hombre tiene, que es desobediente. Somos desobedientes. Y aquí vemos la evidencia de su circuncisión a la vez. Por tanto, menos podrá circuncidarse físicamente. O sea, si no está aceptando la circuncisión primera, que es la que nos da el Señor, menos tendrá el entendimiento para circuncidarse físicamente, como el Señor también lo demanda. Porque en ningún momento ha dicho que el Señor que se dejara de hacer. ¿No? No. El versículo cuando Pablo le habla a los Gálatas, ¿no? Y habla acerca de la circuncisión, Pablo les estaba diciendo, es necesario que primero ustedes tengan la circuncisión del corazón para que después ustedes puedan entender que es necesaria la circuncisión física, porque esto es la evidencia de que esta es la señal de la que estamos hablando, que es del pacto de que somos pueblo de Dios. ¿Sí me explico? Sí. A esto es a lo que se refiere Pablo, acerca cuando le habla a los Gálatas, oh Gálatas insensatos, alguien los maravilló para que... Pablo se está refiriendo a que es necesario que tengamos circuncidado nuestro corazón, nuestro entendimiento. Sí, que se dejen las viejas prácticas. Que se dejen exactamente las viejas prácticas del legalismo, que se dejen las viejas prácticas también de la idolatría. Pecado. Ahora, a eso es a lo que vamos, Chamilo, ¿no? ¿Eres profeta o algo así? Mira, aquí eso de no penséis que he venido a abolir la ley, dice, no penséis que vine a destruir la ley ni los profetas, no vine a destruir, sino a llevarla a plenitud, dar plenitud y revelar con mi vida el verdadero sentido de la ley. Ahí es donde se completa la escritura, donde dice el propósito de la ley es Cristo y revelar con mi vida el propósito, El verdadero sentido. el verdadero sentido de la ley. Ahora, nosotros como siervos somos más que nuestro Señor. Entonces, si mi Señor, que es Jesucristo, Él cumplió la ley, ¿a nosotros nos exime de cumplirla? Porque hemos creído en Él. Todo lo contrario, como hemos creído en Él, entonces tenemos que imitarlo, ¿no? Que es lo que dice en Filipenses 2, ¿no? Imitemos al Señor, que tengamos el mismo sentir que tuvo Cristo en nosotros, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Sí. La obediencia, fue obediente hasta la muerte. Nosotros hacemos hincapié, amigos y hermanos, a la obediencia, porque esto es lo que el Señor ha requerido desde el siempre. Obediencia pido yo y no sacrificio. ¿Por qué? Porque alguien que obedece en algo mínimo tiene mucho más valor que alguien que hizo 1000 cosas para el Señor pero no le obedeció. Ojo, entonces, una persona que tiene la incapacidad de obedecer menos podrá circuncidarse físicamente, puesto que es necesario primeramente y muy puntualmente la circuncisión del corazón para poder entender el significado de la verdadera circuncisión. Como muestra de nuestra respuesta al pacto que Hashem ha hecho por medio de Mashiach con nosotros.
Escucharon bien, por medio de Mashiach, por medio de Cristo con nosotros. Nunca estoy diciendo por medio de la ley con nosotros, por medio de Mashiach, ¿no? De la gracia del Señor. Es la evidencia, es nuestra parte, es lo que nos corresponde, es nuestro deber ser. Es ese acto recíproco de que el Señor nos dio gracia, nos dio vida eterna, nos dio vida abundante, entonces nosotros los debemos a Él y rendimos obediencia. Vamos a terminar el primer versículo. No es cierto. Entonces, fíjense, entonces mismos, esto es muestra de nuestra respuesta al pacto que Hashem ha hecho por medio de Mashiach con nosotros. Entonces, vamos a entender algo muy claro. Por eso, en el concilio del 50, ellos, o sea, hablando del cuando se reunieron los apóstoles, ¿no? Ellos recalcan que de Shabbat en Shabbat podrán ir entendiendo la voluntad de Hashem. Porque no es, o sea, no es una obligación que nosotros, porque ya empecemos en esto, tengamos que entender todas las cosas. No, No, es poco a poco, ¿no? es poco a poco. O sea, esta es la gracia del Señor, que nosotros estamos siendo injertados en Él y que poco a poco, por eso dice la palabra, despojados del viejo hombre. Es necesario que nosotros nos vayamos despojando de las viejas prácticas. Entonces, de esta manera les dice. Por eso ellos dicen, asimismo responder a ella, cuando manda apartarse de los delitos de muerte que hemos estado viendo el discipulado, ¿no? Estos delitos de muerte y a obedecer sus mandamientos, porque ciertamente estos son vida para los que hemos creído. Acordándonos de los delitos de muerte, que es apartándonos de la fornicación, de la idolatría, de todo lo relacionado con el homicidio, con la sangre, todo lo que es, todo lo que tiene que ver con la sangre y eso, ¿no? Ahora, esto, por eso el concilio tuvo esta decisión, porque ellos dijeron que de Shabbat en Shabbat ellos irían, el Señor les iría dando a conocer cuál iba a ser su voluntad. ¿Para qué? Para que ellos pudieran poco a poco ir haciendo, despojándose y obedeciendo su voluntad. Por eso nosotros nos reunimos de Shabbat en Shabbat, para poder expresar esto, para poder predicar su palabra. ¿Y para qué? Pues para que la palabra de Dios no está presa. Nosotros estamos confinados, pero la palabra de Dios no está presa. Entonces, por eso mismo esto es lo que se dio en el concilio del 50. ¿Para qué? Para que nosotros nos podamos apartar de los delitos que nos llevan a la muerte eterna, a la separación de Dios, y a obedecer sus mandamientos, porque ciertamente estos son vida para los que hemos creído. Como bien nosotros siempre recalcamos, son el camino que Hashem trazó desde el principio, son estas huellas que nosotros tenemos en el desierto. Porque el Señor no te dice, ven y sígueme, y el Señor desaparece, porque el Señor sufrió, el Señor ascendió al cielo. Entonces, todas las personas ¿qué pasó con todas las personas que le siguieron? Porque alguien cuando desaparece, se pierde su rastro, se pierden sus huellas, ¿no? Cuando tú estás caminando en la playa y de repente entra el mar y te metes al mar, desaparece el rastro. Pero Él nos dejó el rastro que permanece para siempre. Por eso dice que ni una palabra, ni una tilde, ni una nada pasará. Todo pasará, mas mi palabra no pasará. ¿Sí me explico? Entonces, Él hizo esas huellas para que nosotros camináramos sobre ellas. Para que nosotros entendamos que este es el camino que el Señor marcó, porque es lo que es bueno para nosotros y es donde tenemos que obedecer, porque si nos desviamos a la derecha nos vamos a morir y vamos a perdernos. Si nos desviamos a la izquierda, esto es lo que va a pasar. Vamos a morir. Por lo tanto, son el camino que Hashem trazó desde el principio y que Él mismo caminó y cumplió para mostrarnos que son vida y paz. Por lo tanto, cualquiera que no tiene esta señal del pacto no es parte del pueblo de Dios. Por eso dice el Señor que nadie que no tenga esta señal podrá formar parte de Él, ni tendrá parte con Él. Dura es esta palabra, amiguitos, pero es veraz. Dura es esta palabra, pero es verdad. Porque no lo digo yo, lo dice Hashem. ¿Sí me explico? Amén. Amén, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios y porque es la voluntad de Dios desde el principio. Y quiero terminar con los mismos 3 versículos que fueron la clave, la pieza de esta enseñanza.
Dirás a los rebeldes de la casa de Israel, que así ha dicho Adonai Hashem: basta ya de todas sus abominaciones, oh casa de Israel. Basta ya de haber traído extranjeros. No le den ninguna importancia a mi templo. Al contrario, dejan en él entrar extranjeros que ni en su cuerpo ni en su mente. No dándole importancia. Exacto. No le dan ninguna importancia a mi templo, exactamente. Al contrario, dejan entrar en él a extranjeros que ni en su cuerpo ni en su mente llevan la señal de mi pacto. Dejan en manos de esa gente el culto en el templo, que es algo muy especial y que a ustedes les corresponde hacer. Además, ustedes me faltan el respeto, pues me presentan grasa y sangre como ofrenda. Como esos actos repugnantes, ustedes faltan a mi pacto. Por eso, yo les aseguro que no entrará en mi templo nadie que no sea israelita. No entrará nadie que sea incircunciso, que no lleve en su cuerpo y en su mente la señal de mi pacto. Cuerpo y mente, y corazón. Ni siquiera los extranjeros refugiados en el país. Ahora, nosotros entendamos algo ya para terminar. Yo llevo muy poco en esto, ¿no? Y en esto no me refiero a algo, me refiero a la voluntad de Hashem. Yo llevo muy poco tiempo, pero ¿qué creen? Yo cuando fui confrontado, en ese momento yo todo lo cuestioné, porque es necesario que todo lo cuestionemos, ¿no? Es necesario que seamos como los bereanos, que todo lo escudriñemos, que todo lo preguntemos en lo que nos compete a nosotros. Pero las cosas que competen, que son del Señor, no podemos cuestionarlas, únicamente tenemos que obedecer. Por lo tanto, yo cuando empecé y entendí esto, yo no empecé a predicar en el mismo instante. Yo no empecé a hacer este tipo de estudios. ¿Por qué? Porque yo tenía que mostrar la evidencia de que yo había pasado de ser una persona incircuncisa a ser una persona pueblo de Dios. ¿Sí me explico? Porque no es fácil, o sea, no es fácil el proceso. Claro. ¿Por qué? Porque te tienes que vencer, te tienes que negar a ti mismo. ¿Por qué? Porque yo antes me congregaba en domingo, yo antes ni siquiera ponía atención a la Biblia cuando decía de las cosas que debemos de comer y no, que es el cerdito, ¿no? Y cositas que son mínimas. No guardaba Shabbat, por ejemplo. Y cuando realmente yo conocí que el negarte a ti mismo no es decir, bueno, pues voy a seguir a Dios, no, sino que el negarte a ti mismo significa olvídate de tus preceptos, olvídate de tus sueños, olvídate de tus deseos, olvídate de tus propios conceptos para obedecer y sujetarte a la voluntad de Dios que te ha dado desde el principio. Y cuando yo empecé a caminar de esta manera, hermanos, entonces el Señor empezó a hacer su obra en mi vida. No cuando yo le permití, no, eso es una burrada, porque el Señor a pesar de mí lo va a hacer. Pero cuando yo entendí, comprendí su voluntad, entonces me humillé, me arrepentí por lo que había hecho. Y empecé a vivir o a tratar de vivir conforme lo que el Señor me iba entendiendo y yo iba conociendo de Shabbat en Shabbat. Entonces el Señor fue haciendo sobre mi vida. Hasta el día de hoy que estamos aquí, del otro lado, dándole la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque algo que es tan simple y tan fácil, ahora como lo es para mí de entenderlo, antes no lo era. ¿Por qué? Por la doctrina que yo había consumido anteriormente, por las enseñanzas que yo había consumido anteriormente, por las canciones que yo había consumido anteriormente. Y así puedo seguir. Entonces, si el día de hoy esto es algo que te está ocurriendo a ti, pues quiero decirte, Baruch Hashem, porque no estamos hablando ni estamos practicando nada que no esté escrito en su palabra. No estamos nosotros haciendo prédicas como a mí me suena o que es mejor para mí o que puede sonar, no, sino estamos hablando lo que es la voluntad de Dios plasmado desde el principio en su palabra. Y si estamos hablando la voluntad de Dios es porque nosotros la estamos consumiendo y estamos viendo sus beneficios. Que una persona que vive en obediencia es una persona que vive en bendición de Dios. Que si tú te sometes a las leyes de tus autoridades, no vas a tener nunca ningún problema, puesto que la autoridad, si me explico, y la policía, vamos a poner así, se impuso para castigar a los que hacen lo malo. Entonces tú no tienes por qué temer.
A esto se refiere con que tenemos libertad en Cristo Jesús. A que nosotros estando de este lado, nosotros somos obedientes, nosotros somos practicantes de la verdad, no tenemos que escondernos y no tenemos nada que temer. No tenemos temor al castigo ni a la reprensión. Ojo, como dice Víctor, si nos vamos por las tortas, es necesario un jalón de orejas, una reprensión, incluso una disciplina severa, porque es para mi bien. Sin embargo, si el día de hoy tú te encuentras en esta posición, es necesario que tú puedas entender que si tú no muestras una evidencia de tu salvación, porque no sabes cuál podría ser, que no me refiero a que es orar, la gente agradece al ser o al todo o a la madre tierra por las cosas todos los días, y ellos no están mostrando evidencia de nada. La gente ora, reza a su manera, a quien le rece, pero ellos no están mostrando evidencia de su salvación de nada. Esto es algo que es un deber ser del ser humano, rendirle cuentas a alguien superior. Porque en nuestro ser, en nuestra vida, el Señor ha puesto lo espiritual. Nos ha dado espíritu, lo espiritual, nuestro espíritu busca lo espiritual. Por eso es que siempre andamos en la búsqueda esta famosa. Por eso todas las personas lo pueden hacer. Hacen yoga, hacen no sé qué, hacen no sé cuándo, para poder saciar esa necesidad espiritual. Pero yo te estoy hablando a ti, que eres el cristiano que está viendo esto, para que me digas tú cuál es la evidencia de tu salvación. ¿De qué manera tú podrías jactarte y decir, no, pues yo soy salvo porque esto es lo que yo estoy haciendo? ¿No dices groserías? Vale, hay muchas personas que yo conozco que no dicen ninguna sola grosería. Que son moralmente correctos, ¿no? ¿No robas? Yo conozco mucha gente que no roba. Claro. No le haces daño a nadie. Yo conozco mucha gente que no tiene nada que ver con Cristo y no roba ni hace daño a nadie. De hecho, aquí en el mismo capítulo, en el 23, dice, enseñarán a mi pueblo a discernir entre lo santo y lo profano, y le darán a conocer la diferencia entre lo inmundo y lo puro. Tendrán potestad para juzgar, y según mis normas juzgarán. Observarán mis leyes y mis estatutos en todas mis fiestas, Moadim, y santificarán mis Shabbatot. Amén. De lo que yo te estoy hablando es de esto, precisamente lo que acaba de leer mi amada esposa. De que en esto conocemos el amor de Dios y en esto nosotros manifestamos el olor de su conocimiento, en que andamos en buenas obras, en que andamos bajo su voluntad y en que andamos en sus preceptos y ordenanzas obedeciéndoles únicamente a Él. Amén. Negándonos así a nosotros mismos. Es la evidencia de nuestra salvación. Y bueno, como la otra vez lo estaba comentando a mi esposa, si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, no duden en ponerse en contacto con nosotros, porque al final para eso estamos. Claro. Por favor, no se queden Siempre hay con dudas, lo que yo he dicho. Claro, siempre hay dudas. Pero no se queden con lo que yo digo o lo que Víctor dice. Estúdienlo, investiguenlo, Sí. ¿no? Y si tienen algo, una aportación para poder, valga la redundancia, aportar, pues comuníquenlo para que nosotros podamos injertarlo, ¿no? Claro. Nosotros podamos Completarlo, sí. exactamente. Nosotros O estamos reforzar. pues a su disposición, por eso nosotros estamos subiendo este tipo de estudios, por eso estamos subiendo Claro. el servicio de Shabbat, para que podamos tener esta comunión, aunque sea a la distancia, pero que nadie se quede con ninguna duda. Y acuérdense de esto, ¿no? Es el cliché que a mí me gusta, que no hay preguntas tontas, sino el tonto que no pregunta. Sí. ¿Ven? Pues bueno, pues Shabbat Shalom, un abrazo a todos a la distancia, que el Señor les bendiga y que les ayude en este inicio de semana. Abrazos. Amén.